Hola a todos, mi nombre es Romina Rengel y hoy les voy a hablar del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Bueno, este libro, acá, es un libro increíble. Es un libro que ya tiene muchísimos años en el mercado y que es un bestseller. Y que hasta el día de hoy se sigue utilizando y aplicando porque la verdad que la información que hay aquí dentro es muy valiosa. En este libro el autor nos habla que todos los cambios comienzan de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Él divide, este libro en 7 hábitos, pero más importante, él nos habla primero de las victorias. Él nos habla de lo que es la victoria privada, en donde englobamos los 3 primeros hábitos. Acá lo más importante es hacer foco en todo lo que es el cambio interno, porque para poder ser efectivo con los demás, primero tenemos que ser efectivos con nosotros mismos. También nos habla que con estos 3 primeros hábitos lo que buscamos es pasar de la dependencia a la independencia. Bien, en el hábito 4, 5 y 6 ya estaríamos en lo que son las victorias públicas y ahí el objetivo es pasar de esa independencia al último estado, donde está el hábito 7, que es la interdependencia. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es esto de dependencia, de interdependencia? Bueno, la dependencia es un estado en el que estamos cuando nosotros dependemos de los demás para hacer las cosas. Cuando somos niños dependemos de nuestros padres. Y a medida que uno va creciendo, a veces dependemos de nuestras parejas o dependemos de nuestros jefes en el trabajo. Entonces, dependemos de las otras personas para poder lograr las cosas que nosotros queremos, ¿bien? En cambio, la independencia está el foco más puesto en el yo. Es que todas las cosas dependen de mí, todo lo que yo logro, lo que yo hago, todo depende de mí. En este mundo están muy incluidos los emprendedores. Yo soy una emprendedora, entonces todo lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. Y el último estado, que es el estado ideal, esa personalidad ideal, es la interdependencia. Para llegar a la interdependencia, sí o sí, primero tendremos que haber logrado una independencia, ser independiente de los demás. Y esta independencia significa trabajar en equipo. Significa que con lo que yo tengo y con lo que vos tenés podemos lograr algo espectacular si trabajamos juntos. Significa que el resultado que vamos a obtener trabajando juntos es mucho mejor que el resultado que podemos obtener trabajando o haciendo algo solos. Entonces la interdependencia vendría a ser el estado natural, es incluso el estado en el que la naturaleza trabaja, ¿bien? Entonces el autor nos dice que es muy importante que logremos llegar a este estado, esta personalidad de interdependencia. Bueno, una vez explicado eso, vamos a hablar un poco de lo que son los hábitos. El primer hábito que el autor menciona es ser proactivo, ¿bien? Ya como su nombre lo dice, lo importante en esta vida es tener una actitud proactiva, es lanzarse a las cosas, es hacer las cosas, ¿bien? Entonces, él nos habla de 2 tipos de personas, las proactivas y las reactivas. Las personas reactivas son las que están muy influenciadas por su medio ambiente, están muy influenciadas por el clima social o el clima ambiental. Por ejemplo, esas personas que cuando el día está soleado y hermoso, ¡ay, qué día lindo! Y están contentas y están de buen humor, pero si el día está gris o está lloviendo, ya se encuentran en un estado depresivo, se sienten mal. Bueno, estas mismas personas también se dejan afectar por lo que las demás personas piensen de ellos. Si su jefe los trata bien, están contentos. Si alguien en el trabajo los trató mal, de repente están mal. Reaccionan mucho a cómo se les trata porque están en un papel de víctimas en el que por culpa de mi jefe no puedo crecer en el trabajo, por culpa de mi esposo no puedo cumplir mis sueños, por culpa de mis hijos. Entonces la culpa está en el afuera, culpan a los demás por todas las cosas que le pasan y se ven muy afectados por el trato o por el clima social o el clima ambiental, ¿bien? En cambio, la gente reactiva, si bien le afecta el medio ambiente o las personas a su alrededor, no toman decisiones en base a ellos, ¿bien? ¿Esto qué significa? Que las personas reactivas toman decisiones en cuanto a sus emociones, son muy reactivos, muy impulsivos. En cambio, las personas proactivas toman decisiones basadas en lo que son sus valores, sus principios. Entonces, más allá de que una situación pueda ser muy molesta, ellos se toman el momento de pensar y decidir cómo quieren reaccionar ante una situación. O piensan en cuáles son sus valores, cuáles son sus principios
y en base a eso toman una decisión. El autor habla acá de estímulo-respuesta, que dentro de lo que es el estímulo, una situación que está sucediendo, tenemos un espacio para decidir cuál queremos que sea nuestra respuesta. Él da muchos ejemplos, acá da sobre todo el ejemplo de una persona, de Frank, que estuvo en uno de los campos de concentración nazi y a pesar de haber estado bajo las circunstancias más miserables e inhumanas que una persona puede estar, él tomó la decisión de mantenerse con esperanza. Él se imaginaba y visualizaba una vez fuera de esa situación cómo iba a poder transmitir todo lo que había vivido, lo que había aprendido, cómo iba a poder enseñar eso. Entonces eso es algo que nadie te puede quitar, la posibilidad de elegir cómo querés reaccionar ante alguna situación de la vida, ¿bien? Eso sería el hábito 1, ser proactivo. Bueno, ahora vamos a pasar al hábito número 2. El hábito número 2, empezar con el fin en mente. Este hábito está basado en el principio de liderazgo y ya como lo dice su nombre, se trata de primero crear en nuestra cabeza cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr antes de pasar a la acción. El autor en este hábito hace mucho hincapié en la visualización, en la manifestación. Antes de hacer cualquier cosa que queramos hacer es preguntarnos hacia dónde queremos ir. Él nos habla de la importancia que es crear una misión en nuestra vida, desarrollar hacia dónde queremos ir, cómo nos queremos comportar, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, porque el día de mañana, cuando tengas que tomar una decisión en nuestra vida, siempre podés volver a esa hoja desarrollada de tu misión para entender si la decisión que querés tomar está alineada con esos valores, con esos principios o con los objetivos a donde querés llegar el día de mañana. Entonces es muy linda esta parte del libro porque te impulsa y te anima a que crees una propia misión de tu vida, que es lo que te puede servir como guía. También es importante visualizar e imaginar, crear. Entonces, cuando uno ya tiene una misión establecida y una visión, va a ser mucho, mucho más fácil que podamos trabajar en los objetivos para poder llegar a esa visión. Entonces, aquí lo importante es empezar con el fin en mente, saber hacia dónde queremos ir. Es como, por ejemplo, un arquitecto. Un arquitecto antes de hacer una casa primero la imagina, después en un plano la diseña, la escribe, la dibuja, antes de pasar a la acción para poder desarrollar esta casa, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo tiene que pasar con tu misión y lo mismo tiene que pasar con los planes que hagas. Primero los vamos a crear, los vamos a imaginar para después poderlos hacer realidad. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tercer hábito. Hábito número 3, primero lo primero. Bueno, ya como su nombre lo dice, este hábito nos habla sobre la gestión del tiempo, sobre priorizar tareas. El autor dice que perdemos muchísimo tiempo de nuestro día en tareas que realmente no son tan importantes o tan urgentes y que podemos delegarlas o organizarlas de una mejor manera. Para eso él nos enseña a utilizar un cuadrante donde tenemos las tareas importantes e urgentes, las tareas no urgentes pero importantes, las tareas urgentes pero no importantes y las tareas ni importantes ni urgentes. En el primer cuadrante tenemos todas las cosas que tenemos que resolver ya, esas cosas que no pueden esperar, algo que una factura que se está venciendo, una reunión, una llamada telefónica, algo que es crucial, ¿bien? En el cuadrante 2, que es uno de los cuadrantes más importantes, tenemos las cosas que no son urgentes, pero que son muy importantes. Y acá entra todo lo que es la planificación, la organización. Cuando uno se organiza la semana con anticipación, después ese sector, ese cuadrante de importante y urgente, te prometo que se va a reducir. Y acá podemos incluir las cosas que son importantes como el tiempo personal, el tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestras parejas. O sea, cosas que son muy importantes y que necesitamos que estén fuertes como bases para poder gestionar los otros cuadrantes. Después tenemos el cuadrante 3, que son cosas urgentes y no importantes. Quizás es algún mail que hay que responder, alguna factura que hay que pagar o algo que se pueda delegar, algo que vos puedas hacer que otra persona lo haga y no tengas que hacerte cargo, capaz que en el trabajo algún proyecto o ciertas cosas que puedas darle a algún asistente, a algún secretario, a algún compañero, algo que puedas delegar para poder enfocar tu tiempo en las cosas más importantes que están dentro del cuadrante 2 o del cuadrante 1. Y después por último tenemos el no importante y no urgente, que acá entra todo lo que es social media, perder nuestro tiempo en redes sociales, en internet, Facebook, cuánto tiempo pasamos a veces haciendo scrolling, viendo y consumiendo cosas que no suman a nuestra vida. También de esa manera Netflix, la televisión, no te digo que no lo puedas consumir, pero hacerlo de una manera
responsable, poniéndote un límite en cantidad de horas de consumo. Es una muy buena manera de regular y reducir las actividades que tenemos en ese cuadrante que no es importante. Entonces, una vez que aprendamos a gestionar nuestro tiempo, vamos a poder ser personas muchísimo más útiles, vamos a poder resolver muchísimas más cosas durante nuestro día y vamos a ser mucho más productivos y proactivos. Bueno, finalmente llegamos al hábito número 4, que está dentro ya de lo que sería la victoria pública, ya estamos en el estado de la independencia. Este hábito se llama win-win, que es ganar, ganar. Lo que el autor nos quiere decir con este hábito es que busquemos siempre el ganar, ganar. Ese acuerdo donde ambas partes ganen, ya sea en una negociación con tu jefe, con tu pareja, con tu hijo, con quien sea. Él nos habla que tenemos otro tipo de negociaciones como ganar, perder, 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 ganar, pero que la ideal es ganar, ganar. Para poder llegar al ganar, ganar es importante el entendimiento, es importante entender qué es lo que el otro busca, qué es lo que el otro quiere y presentar que uno realmente quiere llegar a una solución. Entonces de esa manera podemos ambas partes ver el problema desde afuera. Entonces siempre está bueno saber que hay una posibilidad de ganar, ganar o no hay trato. También se puede llegar al acuerdo de, bueno, no hemos llegado de acuerdo, entonces no hay trato. Pero no es un voy a ganar y vos tenés que perder porque yo tengo razón y vos estás equivocado. No, sino es tratar de entender qué es lo que el otro quiere, cuáles son los miedos, cuáles son las necesidades, cuáles son las inquietudes, cuáles son las que tengo yo y en base a eso llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Lo mismo en un caso de separación, de divorcio. A veces es mucho mejor si las partes se sientan a hablar y explicar por qué ciertas cosas son importantes para el otro y buscar un acuerdo donde ambas partes salgan felices y salgan contentas, y eso solo se puede lograr a través del entendimiento. El hábito 5 nos habla de primero entender antes que buscar ser entendido. Bueno, esto se relaciona mucho con el hábito 4, el win-win, porque acá justamente hablamos de primero vamos a poner nuestro foco en la otra persona, en entender qué es lo que la otra persona quiere, cuáles son las inquietudes de la otra persona. Porque siempre buscamos que nos entiendan, siempre estamos nosotros primeros, lo que nosotros sentimos, nuestras necesidades. Y muy pocas veces nos detenemos a entender lo que el otro quiere. Lo importante que aquí es cuando logramos un entendimiento de la otra persona, podemos tener mucha más empatía, podemos entender por qué quizás esa persona no está de acuerdo con cierta parte de nuestro proyecto, de nuestro contrato o de nuestro malestar o en una relación con tu pareja. Si logramos entender por qué para nuestra pareja es tan importante algo que a nosotros nos parece absurdo, podemos sentir un poco de empatía y lograr ese mayor entendimiento. Entonces, la clave es siempre entender qué es lo que la otra persona busca, qué es lo que la otra persona siente, para después poder explicar qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros buscamos, y así poder trabajar juntos con una sinergia, así poder llegar a un mejor resultado y así poder obtener el famoso ganar-ganar que hablábamos en el hábito anterior. El hábito número 6 es la sinergia. ¿Qué nos dice este hábito? ¿Qué es la sinergia? Que el todo es mucho más importante que la suma de las partes. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos habla de la importancia del trabajo en equipo, de la importancia de trabajar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con toda nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. Nos dice que trabajando juntos podemos llegar a tener mejores resultados, mejores ideas. Es lo mismo que en un brainstorming. Si yo me pongo a pensar algo, no va a ser lo mismo. El resultado no va a ser lo mismo que si estoy con 2 personas, con 3, con 4, con 5. Con mientras más personas que uno trabaje, el resultado es más rico. Se produce una sinergia cuando las personas se abren y abren su corazón a nuevas ideas, a nuevas perspectivas. Podemos tener resultados maravillosos, las personas se sienten involucradas en el proceso. Entonces es muy, muy importante poder escuchar, tener escucha activa a lo que la otra persona siente, a las ideas de la otra persona, a abrir nuestra mente y dejar nuestros viejos paradigmas atrás, porque venimos con muchos paradigmas desde casa, desde que somos chicos, cosas que aprendimos por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestro trabajo, por el colegio. Entonces es importante abrir nuestra mente a nuevas ideas, a nuevos paradigmas y poder trabajar con mucha sinergia con las personas que están a nuestro alrededor.
Bueno, y por último el hábito número 7, afilar la sierra. Pero qué nombre más raro, ¿no? Bueno, este nombre viene de una historia que Stephen cuenta, donde dice que había un leñador que se le había dado la tarea de que corte un árbol. Ya llevaba más de 4 o 5 horas tratando de cortarlo y le estaba costando muchísimo porque la sierra no cortaba, estaba completamente desafilada. Entonces una persona que pasa por ahí le dice, pero ¿por qué no tomas un tiempo para descansar y de paso afilas la sierra? Y él le dice, pero cállate, no tengo tiempo para afilar la sierra, estoy muy ocupado. Entonces, la metáfora de esta historia es que tenemos que darle importancia a las cosas que son importantes, valga la redundancia, ¿no? Si esta persona hubiera afilado su sierra, cortar el árbol le hubiera tomado 20 minutos, media hora máximo, y no 5 horas como estaba. Entonces hay cosas que hay que hacerlas antes y que hay que cuidarlas. Él habla de 4 estados que son los estados más importantes que tenemos que cuidar, que es uno, el estado físico. Él habla de la importancia de la salud, de hacer ejercicio, de comer sano, o sea, de cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Después tenemos nuestra parte social, la importancia de compartir tiempo de calidad con nuestros amigos, con nuestra familia, de hacer cosas, porque no sirven solo las redes sociales, sino a veces tenemos que forzarnos y obligarnos también a salir de nuestra burbuja e interactuar y compartir con nuestra comunidad y con las personas que nos rodean. También habla de lo que es el estado espiritual, qué importante que es alimentar nuestro espíritu, ya sea que creas en alguna religión o si no, ese momento de conexión al meditar, al estar con uno mismo, también es muy, muy importante para el balance de nuestra vida. Y por último tenemos lo que vendría a ser nuestro estado mental, la salud mental, que hoy por hoy cada vez se le da más importancia. Acá son muy buenas las actividades que nos llevan a conectar también con nosotros mismos, como leer un libro, escribir, todas esas actividades que nos llevan a estar en paz con nosotros mismos y que nos ayuden a estar bien. Si nosotros cuidamos esos 4 pilares, si tenemos siempre nuestra sierra afilada, vamos a poder trabajar mejor y poder llevar a cabo todos esos 7 hábitos, 6 hábitos anteriores de lo que veníamos hablando, porque logramos tener un balance de las cosas importantes que las podríamos localizar en el cuadrante 2, ¿no? Entonces, todo esto es una guía para que podamos tener una vida mucho más satisfactoria, para que podamos cumplir todos nuestros objetivos, nuestras metas y para que tengamos una misión y una visión bien definida de hacia dónde queremos ir. Bueno, y por último yo quiero contarles por qué creo que este libro es importante en lo que es el proceso del coaching. Porque en este libro te da las claves principales, que para mí, por ejemplo, fue la más importante, la escucha activa. Porque en el libro te habla mucho de que nosotros a veces escuchamos para responder. O sea, no estamos realmente escuchando, estamos pensando qué respuesta vamos a dar. Cuando una persona nos está contando algo, automáticamente lo relacionamos con algo de nuestra vida y le empezamos a contar la experiencia que nos pasó a nosotros. Entonces realmente no estamos escuchando. Entonces creo que esto es clave para el coaching, el aprender a escuchar lo que la otra persona está diciendo, el brindarle ese espacio donde esa persona se pueda sentir cómoda, el escucharla sin proyectar nuestras propias experiencias. Entonces, también el buscar entender por qué la otra persona se siente como se siente. Y para poder entender al otro, primero nos tenemos que entender a nosotros mismos, entender cuáles son nuestras luchas y por qué nos sentimos así. De esa manera vamos a tener más herramientas para poder ayudar a la persona que está atravesando un proceso y con la herramienta del coaching. Entonces creo que es un libro que nos enseña las bases básicas de una comunicación, de llegar a acuerdos, de buscar a entender a la otra persona, de ser empáticos, ¿bien? De también ganar la confianza de la otra persona, de ir haciendo esos depósitos en la cuenta emocional y de poder trabajar junto con la otra persona para que esta persona pueda lograr todos sus objetivos. Así que creo que es un libro que todas las personas deberían leer y creo que es un libro que como material para aprender sobre coaching y sobre lo que es el proceso es excelente y lo súper recomiendo. Muchísimas gracias.